Estamos hablando de la honestidad en los vínculos. ¿Vínculos de pareja? ¿Vínculos de amistad? ¿De qué tipo de vínculos? Bueno, en realidad la idea es, en principio, hablarlos en general de los vínculos, no solo el vínculo de pareja. Y cuando hablamos de honestidad, alguna vez hemos hablado de ¿te acordás cuando hablábamos de la fidelidad, ¿no? En esto de también tener honestidad con uno mismo a la hora de relacionarse con otros. Uh-huh. Pero esta columna la pensé plantear específicamente en una pregunta que me hacen algunos pacientes, es, bueno, a ver, en una relación, en un vínculo familiar o de pareja, ¿siempre hay que decir toda la verdad? Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto que no. Y claro, ajá, Leo ha sido contundente. Mira, a mí me pasa esto. ¿Qué haces cuando vos, una persona A le cuenta a una persona B, que no tienen relación de pareja, un secreto? Y te dice, por favor no se lo cuentes a nadie. Ahí se lo cuento. La persona B tiene que contárselo a su pareja, que seguramente se lo pueda contar a su madre, porque también se siente en deuda, ¿cómo le voy a ocultar? A mí me parece que no. Uh-huh. A mí me parece que eso, que alguien te cortó a vos en total confidencia y que te dijo no se lo cuentes a nadie, incluye a el resto de la población mundial. De acuerdo contigo, Leo. Ahora, eso se podría resolver diciendo, mirá, yo sé algo, pero no te lo puedo contar. Ah, sí, claro, y el otro, ¿no? El otro va a dormir tranquilísimo. A ver, Adriana, explaye su opinión. Yo creo que no hay que contar todo. Uh-huh. Que hay algo que uno se tiene que reservar. O para otro momento. Depende, ¿no? lo que pasa es que depende de qué es lo que nos tenemos que reservar y qué es lo que no tenemos que contar. Claro. Ese es el tema. Siempre depende de eso. No es que nos guardemos cualquier información en forma arbitraria. Por algo nos guardamos esa información, porque puede afectar al otro, porque puede afectar la relación, porque nos lo guardamos porque definitivamente si nos piden silencio, uno tiene que, no sé, ¿no? Ser honesto y no y guardar silencio. Para mí depende mucho de la información que tenemos que guardar, para mí. Bien, totalmente hago acuerdo con ambos. Además, se da la cuestión que yo tengo una profesión donde el guardar secretos es una pieza clave de mi trabajo, ¿verdad? Porque las personas vienen al consultorio y sienten la libertad de hablar de aspectos de su vida, teniendo la certeza de que yo tengo un código ético que implica el no compartir esa información. Claro. Ahora, te pregunto, sí. Herman, lo que te cuenta alguien en terapia, ¿es en secreto? ¿Es un secreto? ¿O es parte absolutamente? No, yo no digo que vos lo tengas que contar. ¿Tiene las características de secreto? ¿O simplemente es una charla terapéutica donde vos contás cosas, ¿no? Que por ahí hasta ya se las contaste a otros, ¿no? No necesariamente, pero vos no las podés contar. Me pregunto si eso capaz que una discusión semántica de si es un secreto o no es un secreto. A ver, yo en mi práctica profesional a veces hablo de mi vida, hablo de aspectos personales que mi paciente no está obligado a mantener un secreto profesional con eso. Claro. Pero cuando se da a la inversa, cuando un paciente me cuenta aspectos de su vida, sí yo tengo ese compromiso de confidencialidad, que es cierto. He escuchado muchas personas que dicen, no, yo no voy al psicólogo porque me enteré que una psicóloga anduvo contando en un asado cosas de su paciente. A ver, primero, si eso fue así, es una falta ética importante. Claro. Y eso es algo que no puede ser. También es cierto que a veces, y especialmente
cuando doy un curso, cuando doy una charla, hablo de situaciones que no necesariamente son verdad, al estilo de los escritores, ¿no? Que cuentan historias que aparentemente son de su propia vida. Hernán Cassiari habla mucho sobre esto, pero que están deformadas y no son estrictamente verdad, ¿sí? Un capítulo aparte es lo que implica para un hijo, y mucho más de una pareja, de un psicólogo, saber que la otra persona sabe cosas que no las puede contar. Y ahí tengo una anécdota muy graciosa, el día que mi hijo descubrió que su padre era psicólogo y que su padre, parte de su trabajo era guardar secretos. Bueno, les cuento que se puso a llorar desconsoladamente pidiéndome por favor que le contara los secretos, ¿no? Claro. Y es una anécdota familiar que la guardamos con mucho cariño y que en definitiva es parte de un oficio que no escapa a otras situaciones o a otras personas, ¿verdad? Porque todos somos depositarios de información que a veces podemos elegir no decirlas, ¿no? En esto de no revelar la verdad. A mí me gustaría, Adriana y Leo, empezar pensando qué es la verdad, en definitiva. ¿Qué es decir la verdad, no? Y ahí tuve que pedirle ayuda a la filosofía y encontré que hay distintas teorías sobre lo que es la verdad, ¿ah? No existe, y esto me parece que fácilmente lo podíamos sospechar, una única definición de verdad. O sea, ¿qué es la verdad? ¿No? Entonces la filosofía nos dice que hay teorías sobre la verdad. Una tiene que ver con la correspondencia, ¿verdad? Si algo que se está diciendo tiene directa relación a un hecho o a un estado de cosas, ¿sí? Donde la mayoría de nosotros podemos acordar que esto es verdad. En algún punto yo puedo decir, por ejemplo, ya que hace tanto frío, la nieve es blanca. Y la gran mayoría de nosotros podríamos acordar que la nieve es blanca. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, claro. ¿Sí? Salvo que un físico experto en óptica nos podría agregar, no, la nieve no es blanca. Por el principio de refracción de la luz, la nieve es percibida por el ojo humano. Entonces ya ni siquiera eso sería tanta verdad. Pero en principio sí, el hecho que todos compartimos la idea que la nieve es blanca la transformaría en una verdad. Otra teoría es la coherencia, ¿no? Donde esa verdad encaja o no dentro de un sistema de creencias. Eso también es muy relativo, pero indica que algo también es considerado verdad cuando coincide o concuerda con lo que todos creemos. Después otro sería el pragmatismo, ¿no? ¿Cuánto de esa verdad conduce a resultados satisfactorios o prácticos a la experiencia? ¿Cuánto de esto realmente es útil a lo que yo necesito? ¿Ah? Y por otro lado, la teoría del constructivismo de la filosofía, donde habla que la verdad es una construcción social, influenciada por la cultura, por hechos históricos. Desde esta idea podemos decir que las verdades se crean y se validan dentro de una comunidad de prácticas y cursos, o sea que es una construcción social. Desde esa perspectiva y desde la filosofía y desde otros enfoques, nos damos cuenta también de la relatividad de lo que es el concepto de verdad. Y ahí no nos queda más remedio de empezar a pensar, bueno, en un vínculo, por ejemplo, con los hijos. ¿Cuáles verdades son buenas compartir y cuáles no? Y hoy, cuando preparaba la columna, pensaba, por ejemplo, asumo que la mayoría de las personas que nos escuchan son adultos, ¿no? Pero a ver, ¿en qué momento le decimos a nuestros hijos que los Reyes Magos son los padres? ¿Ah? Algo que todos los que fuimos padres tal vez en algún momento nos planteamos, ¿no?
les decimos desde chicos, mantenemos la ilusión, no sé, ¿cómo lo ven ustedes a eso? ¿Ha sido un tema en sus vidas también? Por supuesto. La verdad es que cuando alguien ha dicho algo que a nosotros no nos parecía, porque el momento no ameritaba, yo como que me he enojado mucho, no sé, siento que la ilusión de un niño no hay que romperla, ¿viste? Porque todo tiene un proceso, ¿verdad? Yo todavía no se los dije. Vos no se los dijiste. Pero me parece que ponerse, ese es bien, Leo, es muy capaz. Pero ponerte en el lugar de que el niño tiene que tener cabeza de adulto, me parece que no corresponde, que es como quitarle su infancia. Que no te hace a la situación, no te cambia la historia. Le quita ilusión. Quién sabe, yo he escuchado a otros padres que dicen que mantenerles esa ilusión es una forma de no enfrentarlos al mundo real, ¿no? Pero por eso también forma parte aparece del mundo real. Pero eso también forma parte del mundo real. Mira, yo te hago un paralelismo. Es como la gente que dice, por ejemplo, la mujer real, ¿viste? Y aparece de repente una mujer o que no está maquillada, o que está con el pelo así o asá, o que es más gordita, o con ese que... Pero todas somos reales. Porque a esa mujer mañana le ponele la maquillás o la ponese, y es la misma mujer en otro rol. ¿Qué es lo real? ¿Me entendés? Que la ilusión es real. Si vos le sacás la ilusión de que algo lindo va a pasar, eso también forma parte de la realidad para mi gusto. No sé, capaz que te entreveré mucho. Bien. No, para nada. Voy a llevarlo a otro escenario. Dale. ¿No? Por ejemplo, una situación muy habitual también, que cuando tenemos hijos chicos muere un abuelo, o a veces, sin llegar a ser tan dramáticos, muere una mascota. Bueno, ¿hasta qué punto le decimos la verdad sobre lo que acaba de suceder? Yo recuerdo que el día que murió mi abuela paterna, a mí no me dijeron que había muerto. Por supuesto que yo lo percibí claramente por el entorno y el ambiente que había pasado algo difícil, algo duro. Entonces, esto de la verdad en los vínculos, cuánta relatividad empieza a tener, ¿no? Y si lo llevamos al terreno de las relaciones de pareja, todavía tengo activa una encuesta en Instagram donde les pregunto a las personas, y por ahora va ganando bastante más claramente esto de no siempre decir la verdad, ¿no? ¿Qué sería decir la verdad siempre en un vínculo de pareja? ¿Y hasta qué punto a veces hablar de la verdad puede ser una manera de agredir a otro? Ahí es donde vamos a ver cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir compartir o no una verdad. Donde decir la verdad para algunas personas es sinónimo de honestidad, pero muchas veces también puede aparecer como una forma de dañar a otro. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Les comparto entonces 5 aspectos, no, capaz un poco más, 7 nos va a dar el tiempo, para poder discernir si esto que le voy a decir al otro es bueno compartir esta verdad o más vale me la guardo. ¿Les parece? Sí, dale. Bien. Primer punto importante, tener claro cuál es la intención detrás de esto de decir la verdad, ¿no? Antes de decirlo, saber qué es lo que estoy buscando, definir y discernir si la intención es constructiva, si busca mejorar la relación, o si lo que quiero en realidad es poder herir o castigar. Vieron que muchas veces se habla de sincericidio, sí, ¿no? Como esta sinceridad, ¿no? Mezcla de sinceridad y suicidio. Esto de que alguien dice algo que lo perjudica. Ahí yo agrego otra palabra que se llama sincerazo, ¿no? Hacerle un sincerazo a alguien, que es algo así como una acción destinada a generar un daño. Te voy a pegar un sincerazo. A mí me gustó siempre usar ese tipo de concepto porque los he visto mucho. Entonces, lo primero
es tener clara cuál es la intención a la hora de compartir esa verdad. Y el segundo punto es poder evaluar claramente si es el momento y el contexto de poder decir esto, ¿sí? Ahí, como en tantos aspectos de la vida, los momentos son importantes a la hora de estar abiertos o disponibles para recibir algo, o estar en un momento donde no estoy en el estado emocional adecuado para recibirlo. Y una verdad, considerada como tal, no necesariamente siempre es bien recibida. Yo he tenido sesiones de pareja donde cuando alguien es sincero y le dice algo, la otra persona le dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Y hay situaciones, por ejemplo, habituales, que es sobre la vida afectiva anterior a una nueva relación, ¿no? Empezamos a salir, y yo he conocido casos donde al poco tiempo de empezar a salir, uno le dice al otro, bueno, te voy a decir con todas las personas que estuve antes que vos. Ah. Sí, lo he visto. Claro, porque yo quiero total sinceridad entre nosotros. Sí. Porque yo quiero que empecemos con las cartas vistas. Les juro que estoy repitiendo palabras que escuché en el consultorio, ¿no? Y la cara de la otra persona es como pidiendo ayuda para que no me cuente, no quiero saber. Claro. Pero sin embargo, el registro de quien lo dice es, bueno, en este momento está bueno decirte esto, pero tal vez no sea el momento, ¿sí? Tercer aspecto de esto precisamente es la forma en la que transmito la verdad, ¿sí? Donde la manera en la que comunico es tan importante como la verdad misma, ¿sí? Que la comunicación sea empática, sea respetuosa, y esto es importante tener en cuenta, que cuando voy a comunicar una verdad sea de la forma más sencilla y un lenguaje que evite la culpabilización, ¿no? Como siempre digo, que las verdades, si voy a comunicar una verdad, sea una verdad sobre mí, no sobre vos, porque sobre vos yo no puedo esgrimir verdades, porque más allá de que te conozca hace años, la única que se conoce o el único que se conoce realmente sos vos mismo. Entonces, sí, a la hora de plantear una verdad, poder encontrar palabras, gestos, momentos donde esa verdad pueda ser bien recibida. ¿Mm? Uh-huh. Cuarto aspecto, la protección emocional. Y esto es importante. Una verdad puede estar compuesta de muchas partes. Algunas que son, inherentes y adecuadas a lo que te quiero transmitir, y otras que no aportan nada a esa verdad. Está bien, tal vez tú tenés la necesidad de contarme que tuviste una relación anterior a mí, pero los detalles yo no los necesito. No necesito que me cuente las posiciones sexuales con las que estuviste con esta persona antes de mí. No, salvo que yo tenga un trastorno y alguna parafilia que me excite escuchando este tipo de relatos, y tal vez te los voy a preguntar precisamente para mi propio goce. Pero cuando no estamos hablando de esas situaciones, esos detalles no son necesarios y está bueno cuidarlos. Si yo le quiero comunicar a mi hijo y decirle la verdad de que su gatito se ha muerto, no tengo por qué darle detalles de qué pasa con un gato cuando un camión lo pasa por arriba. No son necesarios. Uh-huh. Y parte del cuidarte es también omitir toda esa información que no aporta a la cuestión. ¿Sí? Bien. Sigo. Sí. Te escuchamos, Sí. Germán. ¿Me ibas a Sí, preguntar estamos algo? atentos. Sí. No, Okay. están súper atentos. Miren,
Después lo otro que para mí es muy importante es tener claro que no todas las verdades tienen el mismo peso. ¿Sí? Y que poder discernir qué información es esencial y cuáles no. ¿Sí? Pero además, algo que sucede mucho en las parejas es que las parejas también pueden acordar el grado de sinceridad que van a tener. Y esto suena raro, ¿no? Creo que había una película que se llamaba Honestidad Brutal. Sí. Y que es un concepto que en las parejas se usa mucho. Nosotros tenemos honestidad brutal. Vamos primero a analizar esa frase. Con la parte de honestidad está todo bien, somos honestos, ser honesto con uno mismo, ser honesto con el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se transforma en algo brutal? Y ya el concepto brutal implica, por lo menos desde mi percepción, la posibilidad de un daño. Cuando algo es brutal, es algo que está mucho más dominado por instintos y por impulsos que por el amor y el cuidado hacia el otro. Y ahí las parejas tienen que tener claro que también se pueden discutir y acordar en cómo vamos a manejar la honestidad en esta relación. Hay parejas que, por ejemplo, dicen, bueno, ¿sabes qué? No nos vamos a contar nada sobre nuestras relaciones anteriores. Y eso es parte de un acuerdo. O poder limitar eso a alguna información que yo sienta que necesito para estar mejor contigo, pero otras cosas no quiero saber. Estos acuerdos a veces son tácitos y a veces son explícitos. Llevado esto al terreno de otros vínculos, por ejemplo con los hijos, hoy justamente hablaba con una paciente de que es esperable que los padres no sepamos cosas de nuestros hijos, y también es esperable que nuestros hijos no nos digan la verdad si es que les preguntamos acerca de eso, ¿no? Recuerdo hace muchos años un paciente que me contaba que cuando era adolescente, un día su madre le preguntó, decime, ¿vos te masturbás? Y mi paciente, claro, o sea, mi paciente sanamente le mintió. Primero porque desde su adolescencia le resultaba como muy vergonzante, pero lo que estaba pasando ahí es que se rompió un acuerdo tácito donde un adulto, una mamá o un papá tiene que tener más cuidado acerca de lo que le pregunta a su hijo, precisamente para evitar la mentira. Entonces, también tener claro que la verdad es algo que se acuerda. La verdad es algo que tenemos que manejar de una manera saludable entre ambos en cuanto a este vínculo. También, y antes de pasar al último punto, tener claro que estos acuerdos deben ser revisados a lo largo del tiempo. ¿Sí? Estar atentos a nuestra propia evolución, a nuestro crecimiento y aceptar, bueno, que lo que acordamos ahora más adelante. Y el último punto de esto, Adriana y Leo, tiene que ver con la confianza. Y ya les adelanto que vamos a hablar de la confianza en el próximo martes. ¿Sí? ¿Qué es esto de la confianza? Y en realidad, en principio parecería que la confianza está muy ligada al término de la verdad, de la honestidad, ¿no? Donde en un vínculo entre dos personas, poder transitar ese vínculo desde la honestidad y desde la verdad va generando una sensación de seguridad, de previsibilidad, donde si en algún momento ocurre una transgresión a eso, sí es necesario todo un proceso de curación, de sanación, ¿no? Donde, por ejemplo, mi pareja descubre que le mentí en algo. Bueno, esto también puede ser una oportunidad para poder fortalecer el vínculo, siempre y cuando ambos estemos dispuestos a seguir trabajando para tener una relación lo más honesta posible. Muy bien. Sí,
Hay veces que cuando de repente uno lee en las redes, ¿no? Y incluso de personas que quiere o que admira o que se expresan de determinada manera, o antes de las redes, generalmente en los medios de prensa, en radio, ¿no? Y siempre me acuerdo una frase que escuché una vez, y de esas frases que se te quedan prendidas, que no sé ni quién la debe haber dicho, si Artigas, Jesús o Gandhi, pues se la puedes atribuir a cualquiera, ¿no? Es que nadie te puede obligar a decir lo que no querés, pero tampoco tenés la obligación de decir todo lo que querés. Que es de alguna manera, ¿no?, el ser dueño de nuestro silencio. Tal cual. Viste, así como alguien no te puede decir, sí, decir que este producto es bueno, o claro, no hables de este candidato, o habla bien de este otro candidato. Yo tampoco tengo por qué decir todo lo que se me pasa en la cabeza. Claro. Más cuando Eso hay otra persona, sano. ¿no? Solo puedo decir cualquiera. Claro. Estamos de acuerdo. Claro. Solo me permito decir muchas cosas que además me hacen reír por impropias, ¿no? Digo, pero porque estoy solo y porque sé que es como parte de una broma, pero no necesariamente. Y hay gente que se siente que tiene la obligación de decir. Y hay gente que siente la obligación, Leo y Adriana, y hay otra gente que ¿vieron esa gente que dice que no tiene filtro? ¿no? Sí. No sé si conocen personas en su entorno, ¿verdad? Que en realidad, más que no tener filtro, lo que no tienen es cuidado por las personas que tienen enfrente, y muchas veces esta falta de cuidado también tiene que ver con la ansiedad, ¿sabes? Con esto, yo me acuerdo que hace muchos años integraba un grupo donde había una persona unos años mayor que yo, que a mí me encantaba, la verdad, esa persona, ¿no? Porque en el grupo decía las cosas que yo pensaba y no me animaba a decir, o que yo pensaba y desde mi propia censura elegía no decir. Pero también al mismo tiempo veía que la pasaba muy mal, porque él tenía serios problemas en el relacionamiento con las personas de ese grupo. Básicamente y naturalmente, porque las otras personas sentían que no eran cuidadas. Esta persona decía cualquier disparate, y no solo está bueno poder ser dueño de mi silencio, sino también tener claro un principio que a mí, saben que me orienta mucho desde hace muchos años. Y es esta idea, que puede sonar sencilla y obvia, y es que aquello que yo todavía no digo, tengo la posibilidad de decir. Pero aquello que yo ya digo, no lo puedo desdecir. O sea, me puedo arrepentir, puedo pedir perdón, pero ya lo dije. Y eso es algo que a mí me orienta no solo a lo laboral, sino a lo personal. Ser cuidadoso con las palabras. Poder evaluar claramente, más allá de que yo esté convencido de la verdad absoluta que estoy a punto de decir. Primero, entender que no existen verdades absolutas, como dijimos al principio, sino que la verdad es algo absolutamente relativo, pero también que muchas verdades pueden lastimar, muchas verdades pueden generar mayor conflicto, pero principalmente que mi verdad no necesariamente es necesaria. No es que está en mí iluminar la mente de alguna persona o del mundo en general. Y que a veces es mejor callarme hasta que encuentre el momento y la forma adecuada de poder expresarlo. No apto para narcisos. Ese es el problema. Es clarísimo en lo que acabas de decir, Adriana. A veces, cuando yo voy a decir una verdad, no la voy a decir en tu beneficio y a tu servicio. Es simplemente responde a mi necesidad y muchas veces a mi narcisismo. Tal cual. Y también depende muchas veces de qué es lo que arriesga la persona que dice esa verdad. Porque suponiendo que esta persona que dice que va de frente, ¿no?, que parece ser como una especie de valor, ¿no?, ir de frente, ¿no?
va de frente en un trabajo con alguien de rango inferior, bueno, podemos decir que fue de frente, pero no a riesgo nada. ¿Iría con la misma verdad y la misma vehemencia a alguien de rango superior? Ajá, exacto. Entonces, ¿cuánto estoy arriesgando por ir de frente? ¿Y qué filtro usás en cada lado? Y si usás Claro, filtro. arriesgo mucho. Claro. Digo, lo que hizo Bielsa en la conferencia de prensa, de ir de frente, arriesga un montón. Porque se metió con los poderosos, ¿no? Con la Conmebol, etcétera. Tiene mucho para perder. Y las elecciones que dirija también. Vos decís, uy, ahora Uruguay, después de esto, ¿no? Sí. Entonces, más allá de que se estaba sacado y toda la historia, a mí me parece que recoge el apoyo, o amplio apoyo de la población, porque está arriesgando mucho, está arriesgando su propia carrera al decir sus verdades. Sí, a ver, primero que como lo estás planteando es muy correcto, ¿no? Él está diciendo sus verdades y la manera en la que lo planteó, yo lo sentí, porque escuché la conferencia de prensa, haciéndose cargo de sus palabras. Exacto. ¿Ah? Arriesgando. Segundo, por avatares de la vida y por situaciones que no voy a compartir, yo a Bielsa tuve la oportunidad de hablar con él en alguna oportunidad. Y realmente yo no lo vi sacado en la conferencia de prensa. O sea, no me parece que lo que él dijo, y perdón por meterme en este tema, capaz hay especialistas en deporte que saben mucho más de esto, pero sí soy especialista en la conducta de las personas y en reconocer algunas cosas cuando las veo. No me pareció que las palabras de él fueran productos de la imprudencia o del impulso o de la ansiedad. Yo sentí que él, en el momento en el que estaba, dijo algo sintiendo que tiene la espalda para decirlo. Y creo que con la trayectoria que él tiene, claramente puede evaluar si esto va a tener un costo impagable para él o está en la oportunidad y en el momento de poder plantearlo con esta claridad, ¿no? Él mismo, perdóname, él mismo en la conferencia dice, tengo mucho miedo de las revanchas deportivas. Porque las revanchas siempre son deportivas. O sea, él, digo, más allá de lo haya dicho sinceramente o no, reconocía que lo que estaba haciendo era ir más allá. Que realmente estaba poniendo en riesgo prácticamente que su continuidad como director técnico. Porque yo tengo miedo de las venganzas deportivas, de las venganzas del poder. O sea, no estaba diciendo, como vos decís, no estaba sacado, era plenamente consciente de lo que estaba arriesgando. Absolutamente, y eso lo vuelve más responsable todavía en sus palabras, porque a veces en la transmisión de una verdad, como decíamos hace un rato, no estamos haciendo una evaluación correcta del impacto que este gesto de aparente sinceridad puede tener cuando lo expreso en cualquier vínculo. Entonces, ahí es bien importante, además, en este concepto de responsabilidad, o sea, manejar la verdad, sea en el ámbito que sea, de una manera responsable, amorosa y constructiva, y que es la única forma en que la verdad es un valor en sí mismo. Si no, también puede ser un arma de destrucción masiva. Muy bien. Germán, como siempre, un gustazo charlar contigo. Te deseamos pronta recuperación y, bueno, o nos comunicamos o nos vemos, pero siempre esperando tus palabras. Queridos, ojalá que el próximo martes pueda estar ahí, darles un abrazo y, bueno, buena semana para ustedes y ojalá nos veamos pronto. Dale, un gran abrazo para todos. Chau, chau. Cuando